Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Haz más de lo que haces bien. En este episodio especial lancé hace unos días una cajita de preguntas en Instagram porque va a ser un episodio especial en donde voy a estar contestando algunas preguntitas que me hicieron por acá. Ya las tengo aquí todas apuntadas. Hice una pequeña selección que, bueno, a ver cómo nos va, ¿no? A ver cuánto termina durando el episodio contestando todas estas preguntas. Pero bueno, va a estar interesante, ¿no? Me parece que hay preguntas bastante interesantes de todos los tipos. Algunas muy dirigidas al tema del copywriting, otras más dirigidas al tema de mentalidad, de negocios, miedos que tienen, ¿no? Entonces me pareció súper interesante hacer este ejercicio y bueno, vamos a simplemente ir pregunta por pregunta contestándolas, ¿no? Algunas las agrupé para, pues sí, tal cual, habían como preguntas de repente que entre ellas eran muy parecidas. Entonces, pues algunas están aquí agrupadillas, ¿no? Una de las preguntas principales, digamos, que además fue la primera pregunta que me dejaron en la cajita y que fue la que más se repitió en todas las preguntas, es ¿cómo venderte como copywriter o algún consejo para transmitir lo mucho que saben de copywriting? Yo siento que es una pregunta tramposa o una pregunta con una respuesta tramposa, mejor dicho, porque la mejor manera de venderte como copywriter es pues demostrar que eres copywriter, ¿no? Es una pregunta extraña de hacer y no quiero que lo tomen a mal, pero fue una pregunta que yo me hice en algún momento y que también le hice a mis mentores en su momento, ¿no? De, oye, ¿cómo puedo transmitirle a las personas que sé de copywriting? Y la respuesta siempre era la misma, ¿no? Pues si sabes de copywriting, tú deberías de ser capaz de venderte, ¿no? De venderte a ti mismo. Se supone que eso es lo que hace un copywriter, ¿no? Un copywriter es capaz de vender, es capaz de persuadir, es capaz de posicionar un producto o una idea en la mente de las personas. Entonces, realmente yo entiendo que esto no da como unas grandes luces prácticas, sino más bien unas luces como de mentalidad. Tú tienes que entender que si tú crees que eres buen copywriter y crees que puedes vender tus servicios como copy, pues es muy importante que sepas demostrarlo, ¿no? Y saber demostrarlo es lograr ponerlo en práctica en tu propia comunicación. Ya si lo quieren pensar de manera muy práctica es... Pues cómo tienes el acercamiento a las personas a las que les quieres vender, pues tiene que ser un acercamiento muy digno de un copywriter, ¿no? Cómo mandas tus correos, si tienes un sitio web, cómo están redactados los textos de tu sitio web, o sea, prácticamente los hilos de textos de tu comunicación tienen que ser buenos, ¿no? O sea, tienen que ser persuasivos y tienen que ser interesantes, porque esa es tu verdadera carta de presentación, el hecho de cómo escribes tú y cómo te presentas con las demás personas, ¿no? Si eres capaz de comunicarte con las demás personas de forma persuasiva, pues eres capaz de demostrar que eres un buen copy, ¿no? En algún momento... No sé, por ejemplo, si tú eres un buen copy, en teoría tú tendrías una buena capacidad, por ejemplo, para contar una historia y que las personas se enganchen en esa historia. Entonces, pues sería una buena idea que cuentes una historia, ¿no? La verdad es que tienes que ser capaz, porque si no eres capaz de venderte como copy, pues hay una como buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que probablemente todavía no seas un buen copywriter, ¿no? Y la buena noticia es que si tienes esta claridad, pues bueno, todavía tienes como un camino muy claro a seguir, que es el de seguirte formando y seguir aprendiendo un poquito de todo esto, ¿no? Evidentemente hay niveles, ¿no? De copy. Entonces, conforme pase el tiempo, hasta la manera en la que te presentas tú y conforme vayas agarrando experiencia, pues va a ir mejorando. Pero tienes que hacerte bien consciente de que el rasgo principal que va a vender o que va a venderte a ti como copy, pues es tu capacidad de comunicarte por escrito. Efectivamente, esa es la mejor manera de hacerlo, ¿no? La siguiente pregunta, por acá, mi buena amiga Dani Morales pregunta el switch mental más grande que hice en lo personal y para mi negocio. Yo siento que son dos switches como muy grandes que hice en algún momento. El primero es aprender que los errores son aprendizaje. Eso me costó mucho trabajo entenderlo en algún momento. Me frustraba mucho cuando las cosas no salían como yo lo pensaba. Y llegó un momento en el que entendí que pues era parte de todo, ¿no? Y llega un momento también en el que estás malabareando tantas cosas y estás haciendo tantas actividades al mismo tiempo cuando te conviertes en empresario o en emprendedor,
que ya no estás nada más como con el tema del copy, sino también estás con una empresa y estás atendiendo a varios clientes y estás con tantas cosas que no puedes permitirte frenar por un error, ¿no? O sea, los errores empiezan a ser cada vez más constantes y evidentemente los errores, pues, o la capacidad de resolver esos errores, pues cada vez tiene que ser un poco más ágil. Entonces dejas de verlo como cosas tan grandes o tan importantes y empiezas a verlo más como retos prácticos, ¿no? Como, bueno, no salió como pensaba, entonces, ¿qué hacemos? Rápido, resoluciones, ¿no? Entonces, ese switch a mí me ayuda bastante, o sea, como entender que bueno, lo que hay que hacer es resolver, no atorarnos en el error, ¿no? Y entender que todo está en el enfoque, ¿no? O sea, cómo enfocas tú lo que te está sucediendo es súper importante. También por otra parte, esta parte del enfoque, ¿no? Es darme cuenta de que no podía hacer yo todo al mismo tiempo. Eso creo que cambió bastante mi mentalidad y darme cuenta de que me tenía que enfocar en ciertos momentos. Si lo quieres ver en el micro, por ejemplo, el momento de cómo avanza mi día, yo soy muy de enfocarme, ¿no? O sea, soy de, tengo que escribir mi correo del día. Bueno, me voy a enfocar en esos 10, 15 minutos en escribir mi correo del día. No voy a estar atendiendo redes sociales, no voy a estar contestando WhatsApps. Si me entra una llamada, no la voy a contestar porque estoy ocupado, ¿no? Estoy ocupado haciendo una actividad. Entonces, respetar muchísimo como los espacios que le voy dando a cada actividad fue algo súper importante. Eso en el micro. En el macro, lo mismo. Entender que no puedo con todos los proyectos al mismo tiempo y que, por ejemplo, si en mi planeación, no sé, anual, de repente ya tengo planeaciones anuales, ¿no? Lo cual es una locura. Yo digo, oye, ¿sabes qué? Enero y febrero son meses de dedicarme el 80% de mi energía a mi marca personal. Pues bueno, le voy a dedicar a mi marca personal, ¿no? No me voy a desenfocar con otros proyectos, otras cosas que me puedan ofrecer. Entonces también supongo que también por ahí viene un poco de aprender a decirle que no a ciertas cosas y aprender a enfocar tu energía de manera un poquito más estratégica, ¿no? Luego por acá, mi buen amigo Carlos no dejó ninguna pregunta, simplemente puso qué perro puto miedo segmentar, lo cual está muy gracioso, pero entiendo muy bien el comentario, ¿no? O sea, de repente especializarnos en un solo nicho, o bueno, yo así lo estoy entendiendo, ¿no? Como qué onda con cuando ya tienes que decidir a quién le vendes y quién es tu cliente y quién no es tu cliente, ¿no? La verdad es que sí da bastante miedo, pero sí les digo que es de las mejores decisiones que pueden tomar. O sea, si no tienen muy claro quién sí es su cliente, yo lo que les recomiendo es hacer una lista de características, valores, todo lo que se les pueda ocurrir respecto del tipo de cliente que no quieren en su negocio. Eso yo les aseguro que les va a funcionar bastante y les va a ayudar mucho para cuando tengan acercamientos con personas que no quieran tener con ustedes. Neta, no saben el cambio que hizo en nuestro negocio, en nuestra agencia, simplemente tener la conciencia de a quienes no queríamos como clientes hizo que diseñáramos nuestros servicios, nuestros productos y mandáramos por alguna razón a personas que sí tenían más sentido trabajando con nosotros, ¿no? Luego por acá Alex D dice consejos de organización para el día a día y tener un equilibrio entre trabajo y tiempo personal. Yo lo que les recomiendo es entender que sus pendientes nunca van a terminar. Nunca van a terminar los pendientes. Es decir, siempre van a haber más cosas por hacer y si tú no pones un límite respecto de tu tiempo, nadie más lo va a poner por ti. Sobre todo cuando estás emprendiendo, que no tienes un horario laboral y no tienes como este tipo de, pues sí, tal cual, de límites como establecidos del trabajo propio. Pues se puede perder un poco todo esto, ¿no? Yo lo que hago, lo entendí, la verdad, hace muchos años, entender que es un tema de mentalidad y de esto que les platico, ¿no? Como de las fronteras que delimitas entre tu trabajo y tu vida personal. Yo hace mucho entendí que no existe tal frontera, es decir, que es un límite imaginario, ¿no? Porque la carga, digamos, como de estrés o de anímica que te traes del trabajo, es imposible eliminarla de tu vida personal. O sea, siempre la vas a cargar. Entonces, lo mejor es como darle buena cara a ambos aspectos de tu vida, a lo profesional y a lo personal, y entender que entre más entrenas tu mentalidad y entre más entrenas tu autoconocimiento, más te va a servir ese entrenamiento para ambas cosas. Y lo que yo sí les recomiendo mucho es establecer horarios y fronteras muy específicas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muy claro que
A las 10 de la mañana empiezo a trabajar y a las 6 de la tarde ya no hay nada de trabajo, por lo menos en mi agencia, ¿no? Si quiero hacer cosas de mi marca personal y todo eso, me puedo establecer otros horarios como fuera de eso, pero también trato de siempre estar estableciendo como tiempos de trabajo. Por ejemplo, cuando son proyectos largos, no sé, que tengo que escribir unos textos de una web que van a ser larguísimos, trato de aplicar como una suerte de técnica Pomodoro, ¿no? Para quien no sepa qué es la Pomodoro, más o menos se trata de tener como bloques de trabajo de entre 15 y 20 minutos y irlos manejando así, ¿no? Es decir, me voy a sentar 15 minutos, descanso 15 minutos, trabajo 15 minutos. Hay muchas versiones, ¿no? De cómo se hace el Pomodoro. Pero a mí lo que me funciona es simplemente establecer horarios y lo hago con alarmas, o sea, es algo bien sencillo. Por ejemplo, digo, me voy a sentar a escribir los textos de la web. Bueno, entonces voy a poner un timer de, no sé, de 1 hora, ¿no? Para escribir. Y cuando se acaba el timer, simplemente dejo el texto en donde quedó. Para esto requieres planeación, ¿no? Porque obviamente si la entrega la tengo para mañana, pues no puedo hacer esto. Pero si yo sé que tengo la entrega para dentro de 10 días, pues yo de aquí a esos 10 días puedo ponerme unos 3 o 4 bloques de trabajo de 1 hora y yo sé que en algún momento de esos 4 horas lo voy a terminar. O si no lo termino, para cuando tenga la presión de la entrega, no voy a tener la entrega completa presionándome encima, ¿no? O sea, ya voy a tener un trabajo súper avanzado que me va a permitir como malabarear un poquito mejor mi tiempo. Eso yo lo que les recomiendo mucho, como aprender a gestionar mucho su tiempo y establecer horarios. Por acá, Alessa Kaplan pregunta, ¿cómo encontrar el verdadero propósito de un negocio más allá del dinero? Pues qué pregunta, ¿no? Es algo bien complejo. La verdad es que te diría que tengo una respuesta, pero no la tengo, pero te voy a tratar de dar algunas pistas. Yo pienso que no es posible para empezar, ¿no? Pero la filosofía que yo trato de implementar, que es el haz más de lo que haces bien, por ahí va como yo lo entiendo, ¿no? Y por ahí va mi respuesta. No, yo siento que el propósito no es un algo, sino una forma de hacer las cosas. Es decir, es algo que tienes integrado dentro de tu persona y no algo que tienes que encontrar en el exterior. Y es algo bien difícil de entender para muchas personas, porque muchas personas están buscando la respuesta del propósito en un qué y no en un cómo. En un qué, por ejemplo, es en el diseño gráfico o en la arquitectura o en el diseño de interiores o en la ingeniería, ¿no? O sea, el qué siempre es lo que mantiene a las personas como activas con esta pregunta, porque siempre nos enseñaron desde chiquitos que nos teníamos que haber apasionado con un qué, no con un cómo, ¿no? Y el cómo a mí me gusta más porque el cómo habla de ti, no habla del qué, ¿no? O sea, habla de cómo haces tú las cosas. Entonces, a mí me gusta más este tipo de introspección que no tiene mucho que ver con qué es lo que haces, sino cómo lo haces. Yo creo que ahí está el propósito, ¿no? Y una pista muy grande de todo esto es, yo creo que cuando entiendes cómo es tu cómo o cuál es tu cómo, entiendes que tu cómo es aplicable a muchas profesiones y a muchos qués. Por ejemplo, yo sé que soy un gran observador, ¿no? Y ser un gran observador me ayuda muchísimo en mi labor de copywriter, en mi labor de escritor, en mi labor de persona que hace marketing digital, en mi labor de tener un negocio, en mi labor de ventas. Pero sé que la observación es un superpoder que no solamente me podría servir para eso, me podría servir para muchas otras cosas más que no son cosas que yo ejerza, pero para mí, por ejemplo, hacer más de lo que hago bien tiene que ver con observar más. Por ejemplo, no tiene que ver con escribir más o no tiene que ver con hacer más copywriting o hacer más negocios, ¿no? Tiene que ver con observar más y llevarlo de manera práctica a mi vida. Yo creo que por ahí hay algunas como respuestas interesantes respecto de todo esto. Luego pregunta por acá Joel GZ Arc, me imagino que es arquitecto. Dice, ¿cómo haces para creer en ti o en lo que haces cuando hay días que cuesta creérsela? Aquí se empezaron a poner profundos, ¿no? con el paso del tiempo, con las preguntas. Fíjate, yo tengo una respuesta que a lo mejor no les va a gustar, pero para mí consume la misma energía no creer en ti que sí creer en ti. Entonces yo decido sí creer en mí. Yo sé que suena como algo mágico musical, así como respuestas fáciles para problemas complejos, pero la verdad es que pienso que sí es así. Y en el fondo de esto hay un trabajo personal inmenso que he hecho a lo largo del tiempo
desde terapia, desde lectura, desde autoobservación, autocrítica, que me permite poder observar esto y que me permite poder ejecutarlo. Si no tienes trabajo personal, si no trabajas en ti mismo, va a ser muy difícil que esto suceda por arte de magia, ¿no? O sea, va a ser muy difícil que de repente tú un día amanezcas creyendo en ti. Tiene que venir acompañado de un proceso personal en el que tú te comprometas, ¿no? Te comprometas en sanar lo que tengas que sanar y te comprometas en mejorar la versión de ti para ti mismo, ¿no? O sea, no para los demás. O sea, en cómo te entregas a ti mismo una versión de ti que sí puede creer en ti, ¿no? Yo sé que suena enredoso, pero pues eso es lo que pienso de verdad. Porque nadie va a creer en ti, ¿no? O sea, nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que hacerlo por ti. Y si necesitas la afirmación ajena para lograrlo, de todos modos eso no va a terminar de confirmar lo que tú necesitas saber, que es yo toro creo en mi toro. Entonces eso es bien difícil de dejar la responsabilidad a alguien más, ¿no? Y algo que me sirvió mucho a mí en el proceso de esto es preguntarme qué me hacía falta para creérmelo, ¿no? O sea, siempre que tengo estas dudas, siempre me pregunto eso. Me pregunto, ¿por qué no estoy creyendo en mí? O sea, ¿qué es lo que me hace falta para creérmelo? Y de repente en esa introspección sí me doy cuenta de que hay respuestas un poquito más prácticas, ¿no? Por ejemplo, de repente digo, pues es que me hace falta que me lo digan, por ejemplo, ¿no? Entonces busco maneras de hacer público mi trabajo para que las personas puedan decirme si mi trabajo está bueno o no está bueno, ¿no? Obviamente lo que hay que entender de todo esto es que cuando te expones, pues también te expones a lo bueno y a lo malo, y también hay que tener mucha cabeza fría para recibir los comentarios del mundo, ¿no? Y por eso te decía, o por eso les decía, que yo pienso que el mejor lugar para creer en ti, pues tiene que ver con el trabajo personal y no con lo que te digan los demás, ¿no? Pero a veces preguntarte qué es lo que te hace falta para creértelo, pues te puede llevar a respuestas interesantes. Luego preguntan por acá, Luz, pregunta por acá si hay algún artista que me inspire en mi trabajo y si replico algunas fórmulas. Hay muchísimos artistas. La verdad es que soy una persona muy, muy, muy artística, a nivel de mi personalidad y a nivel de mis consumos. O sea, consumo mucho arte de muchas categorías, ¿no? De música, danza, teatro, artes plásticas. O sea, la neta es que consumo mucho, mucho arte. Es algo que me interesa bastante. Entonces yo diría que sí hay muchos artistas que me inspiran bastante, pero para llevarlo hacia mi trabajo, yo diría que más que artistas me inspiran mucho las formas del arte, ¿no? Eso es algo que sí he hecho como muy, muy, muy consciente, porque siempre me ha llamado mucho la atención como la historia y las formas, como cómo se configuran los movimientos artísticos específicos, ¿no? Y cuáles son como las reglas detrás de cada uno de estos movimientos artísticos. Eso me llama mucho la atención y trato de utilizarlo mucho en mi trabajo, ¿no? O sea, como para experimentar con eso. No sé, por ejemplo, el jazz a mí me encanta, ¿no? Y del jazz tomo mucho de la filosofía de la improvisación, ¿no? Y digo de la filosofía de la improvisación porque no es nada más una forma de hacer música, es también una manera de entender la vida, que es como ir fluyendo sobre una base que ya está establecida, ¿no? Eso es lo que hace el jazz. Tienen un estándar, digamos, como una serie armónica, exactamente, sobre la cual los instrumentos van improvisando, ¿no? Entonces yo eso como que lo extrapolo un poco al mundo de los negocios y pienso lo mismo, ¿no? O sea, pienso como, bueno, lo que deberíamos hacer es tener justamente una base estable que sea nuestro negocio y sobre eso darnos la oportunidad de improvisar un poco, ¿no? Entonces como que trato de hacer ese tipo de analogías, sobre todo en las formas del arte, ¿no? Eso me llama mucho, mucho la atención y en general soy muy fanático de la extrapolación, ¿no? La extrapolación es como esto que acabo de hacer ahorita, ¿no? De que, bueno, el jazz tiene una base e improvisan encima. ¿Y cómo sería el equivalente de eso en el mundo de los negocios, no? Las extrapolaciones básicamente son analogías o metáforas, ¿no? O una forma, digamos, de generar este tipo de narrativas. Buena pregunta, la verdad me gustó mucho. Luego tenemos por acá a Daf Salinas que me pregunta 3 libros para aprender storytelling, por favor.
Y la verdad es que es una pregunta que me hacen un montón de libros de storytelling, de copywriting, de un montón de cosas. La verdad es que yo casi no me he formado a través de libros, me he formado mucho más a través de cursos. Pero tengo 3 libros que a mí sí me han gustado bastante, de storytelling específicamente. Uno de estos 3 no lo tenía en mi lista de libros hasta hace muy poco, porque pues también es medio reciente. Pero bueno, yo siempre voy a recomendar a Isra Bravo. Isra, la verdad, para mí es un maestrazo, es una persona de quien yo aprendí mucho de copywriting, de storytelling. Él tiene un libro que se llama Storytelling Salvaje, lo encuentran en Amazon. Hay un libro que se llama Made to Stick, que también a mí me he hecho para pegar, creo que se llama en español o algo así. La neta no me acuerdo, ¿no? En español cómo se llama, pero Made to Stick es muy bueno. Porque te platica como de los ingredientes que tienen las historias que se quedan en la cabeza de las personas, ¿no? O sea, como qué configura una buena historia. Y hay otro libro que se llama Long Story Short, que también es bastante interesante, que platica sobre cómo se fueron armando los gremios de storytellers en Estados Unidos. Hubo como una movida de gente que se juntaba, como hagan de cuenta, como si estuviéramos haciendo stand-up, ¿no? O sea, gente que se subía a decir chistes, pero no se subían a decir chistes, se subían a simplemente contar historias. Sé también, porque me lo han recomendado, pero yo nunca lo he leído, que las TED Talks tienen como un libro oficial de ellos en donde te platican cómo estructurar una charla para las personas, y tiene mucho del tema de storytelling, pero la verdad yo no lo he leído. Eso sería más una búsqueda que les invito a hacer, que pudiera ser interesante, ¿va? Por acá Arrobarón me dice si creo que los políticos mexicanos específicamente utilizan copy en su propaganda. Pues de entrada, no se puede no usar copy, ¿no? Es inherente a toda la comunicación que existe. Es decir, cualquier persona que se comunique de cualquier manera está utilizando copywriting. Siempre la pregunta es, ¿lo hacen bien o lo hacen mal? ¿No? O sea, es una pregunta como, ¿cómo decirlo? Es como una pregunta con un falso positivo, ¿no? O sea, porque siempre la respuesta es sí usan copy, no pueden no usar copy, ¿no? De ahí que lo hagan bien o mal, pues les digo, es lo diferente. Yo pienso que en la política mexicana es terrible el copywriting, ¿no? O sea, no tienen idea de lo que comunican, y yo pienso que tiene como 2 áreas, ¿no?, de oportunidad muy grande. De entrada, el copy político es algo en lo que yo nunca me he interesado. No me interesa trabajar con políticos, la verdad, en lo absoluto. Nos lo han ofrecido en la agencia, me lo han ofrecido a mí, pero no es algo que me interese. La verdad es que nunca he aceptado un trabajo de ese tipo, pero lo que yo pudiera dar de feedback de repente al tema del copy político es que las personas que están haciendo ghostwriting de los políticos no se detienen a observar a los políticos en cuestión. O sea, no se detienen a observar a la persona que están representando para entender su lenguaje. Entonces, pues es algo que no está muy bien. Yo creo que en las salas más grandes de la política, o sea, hablemos a nivel presidencial, a nivel de, pues sí, de gente que ya tiene un poquito más de poder, ya empiezas a ver como discursos un poquito más pensados, un poquito más aterrizados y tal, pero en general el copy mexicano político es una basura, ¿no? O sea, es muy, muy, muy malo, y tiene características pues muy claras, ni siquiera de persuasión, de manipulación, que son así como muy repetitivas, ¿no? Por ejemplo, utilizar muchísimo la figura de como de esto que no es comprensible, ¿no? Ahorita se me acaba de ir la palabra, pero ¿cuál es la palabra? Pues bueno, ahorita me voy a tratar de acordar, ¿no? Pero así de súper chafa mi review del copy político mexicano. Pero cuando te dicen algo, pues, que es completamente ambiguo, ¿no? De la ambigüedad. O sea, la ambigüedad es algo que utilizan muchísimo los copies políticos mexicanos. Es algo que puedes observar en sus discursos muchísimo. Luego pregunta por acá Juan Pablo, mi buen amigo Juan Pablo, un saludo. Dice, ¿qué opino de la competencia de las agencias y cómo han abaratado los precios de los contenidos? Es un temazo, la verdad. Yo pienso que pudiéramos dedicarle hasta un episodio a esto, pero de entrada yo les diría, en todas las industrias hay gente compitiendo por precio y hay gente compitiendo por entregar valor. No es algo propio de la industria de las agencias. Es algo que existe en absolutamente todas las industrias. En todas las industrias, en las cafeterías, hay cafeterías muy económicas. En el negocio de los lonches, hay lonches baratísimos. En el negocio de
la gasolina, hay gente abaratando la gasolina. En el negocio de lo que ustedes, de los celulares, hay celulares sumamente económicos. Y bueno, si nosotros de entrada estamos compitiendo, o sea, el problema que estamos teniendo es que las personas nos están diciendo es que allá me lo dan más barato, es que nosotros estamos justamente en el área de la competencia de precio. Y nos tenemos que salir de ahí urgentemente, porque en la competencia por precio nadie gana. O sea, neta, nadie gana. Siempre va a haber alguien que lo quiera hacer más barato que tú. Y en la competencia por entrega de valor, siempre hay personas o no siempre van a haber personas que puedan entregar más valor que tú, ¿no? O sea, sobre todo si te anichas o si encuentras como un espacio específico en donde atender clientes. Ahora, el gran tema es que hacer la transición de competencia por precio a competencia por valor es algo que toma tiempo, ¿no? O sea, es algo que no se hace del día a la mañana, es algo que toma un par de años, ¿no? En nuestra experiencia nosotros estuvimos ahí y bueno, es un proceso de soltar clientes económicos, tomar clientes un poquito más costosos y yo lo que siempre aconsejo, porque es algo que platico, me toca mucho asesorar agencias de aquí de Guadalajara. Yo lo que siempre les digo es, tú diseña el mejor servicio que le pudieras dar a un cliente y a partir de eso vamos poniéndole precio. Porque si lo que tú estás haciendo es poniendo un precio que creas que los clientes que puedan pagar y luego a partir de eso diseñando el valor, pues el valor va a ser bien chiquito, ¿no? Entonces no va a tener sentido para la persona que sí tiene el billete para comprarte, comprar tu servicio. O sea, ni siquiera vas a poder como articular un servicio correctamente para vendérselo, ¿no? Y si tú lo que quieres es vender el producto que estás vendiendo barato a un precio alto, eso no va a pasar. No va a suceder porque el producto que tienes diseñado para vender barato está hecho para venderse barato, ¿no? O por lo menos eso diría la lógica, ¿no? Que lo estás haciendo rentable de alguna manera. Entonces, pues bueno, es algo interesante. Lo dice Edrey por acá. ¿Cómo lidio con clientes que constantemente me piden apoyo? Dice que ha llegado hasta bloquearlos. Me imagino que con apoyo te refieres así como que piden algo más de lo que tienen como acordado, ¿no? Me imagino que se trata de eso, ¿no? Y si sí se trata de eso, pues yo pongo reglas muy claras desde el inicio. O sea, es algo que he aprendido con el tiempo, es algo que le ayuda mucho a todos los negocios tener, que es casi desde que estoy presentando presupuesto, junto con el presupuesto les platico cuáles son las reglas del juego con nosotros. Les digo, mira, dentro del servicio te incluimos atención a cliente de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Es muy importante que sepas que pasando esos horarios, nosotros no atendemos, ¿no? Evidentemente si hay alguna emergencia o algo así, pues podemos verlo, pero si no es nada completamente urgente, pues no lo vamos a hacer, ¿no? A los clientes siempre hay que comunicarles los límites, porque los clientes no tienen por qué saber los límites de nuestro negocio. Nosotros tenemos que ponerlos. Entonces, también yo me veo sí, tal cual, vivo mucho a muchas personas que no saben decir que no, que no saben decirle que no a un cliente, no saben cómo comunicárselo o se sienten malas personas por hacerlo. Y siento que hay maneras de hacerlo porque también puedes comunicar un no muy agresivo, o sea, diciéndole a la persona de que no, güey, pues a nosotros no nos toca eso, ¿no? Y eso es bien agresivo, es bien chafa de hacer. Pero siento que ofrecerle soluciones a los clientes es una manera de siempre estar como de su lado, ¿no? Decirles, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Eso se sale de nuestro acuerdo totalmente, pero mira, a mí se me ocurre que podemos solucionarlo de estas 2 o 3 maneras, ¿no? Te puedo conseguir un diseñador que nos cobre barato por esas horas de diseño, o yo te puedo cotizar un par de horas, o yo que conozco tu equipo, sé que la persona que tienes ahí a lo mejor pudiera ejecutar eso, ¿por qué no se lo pedimos a esa persona? O sea, como que siempre tratar de darle soluciones cuando vas a poner un límite, ¿no? Me parece que es algo muy interesante de hacer. Y bueno, por último, tengo una pregunta por acá de Ame Manzano, ¿no? Que dice, ¿cuál es mi proceso creativo para desarrollar conceptos de marca como el de alquimia? Tengo varios procesos creativos, pero no me voy a clavar en todos, ¿no? Creo que luego los podemos ir explorando.
Pero primero que nada, desarrollo el storytelling. A mí eso es lo que más me funciona de casi cualquier tipo de proceso creativo. El storytelling, para el caso, ¿no? O sea, como para entendernos de a qué me refiero con storytelling, desarrollo un texto muy parecido a una carta de ventas, ¿no? Es decir, como una landing en donde estoy platicando de qué se va a tratar el servicio, más o menos cómo va y no sé qué, ¿no? Entonces, cuando ya tengo desarrollado esa carta o ese como motivo inicial, ¿no? De qué es lo que estoy vendiendo, entonces ya me paso al concepto. O sea, como quien dice, primero escribo la carta y después le pongo título a la carta, ¿no? Y el título es, pues, cómo se va a llamar el servicio, cómo se va a llamar todo lo demás. Y, por ejemplo, en el caso de Alquimia, al estar escribiendo la carta de ventas, me pasó mucho que iba entrando como en el mundo de la magia, como de manera muy natural, ¿no? Pues vamos a trabajar en 5 conjuros, que te van a ayudar a pasar de la idea a la venta, ¿no? Entonces de ahí me pasé como al proceso de transmutación, que me pareció interesante, y generé un texto, o le empecé a dar como notas a todo el texto, como de todo el lenguaje mágico y todo esto. Luego me apoyé mucho de ChatGPT, porque una vez que ya tenía claro que ese era el tono que le quería dar, ChatGPT me ayudaba bastante a de repente a buscar metáforas en el mundo de la magia, analogías, ¿no? A renombrar cosas. Yo les sugiero que se apoyen mucho de la inteligencia artificial, no para escribir cosas de cero, sino más bien como para conceptualizar o para redondear conceptos, ¿no? Y luego ya fui nombrando todo. Pero eso es muy importante. O sea, no le puse primero el nombre y luego escribí la carta de ventas, sino más bien escribí la carta de ventas, o sea, como que entendí de qué se trataba el evento, luego ya le puse el nombre y pues ya todo lo demás lo fui adheriendo al concepto. Eso fue más o menos mi proceso creativo. Y bueno, esas son las preguntas que tuve para esta ocasión. Se quedaron algunas preguntitas fuera, pero la neta es que creo que es una buena selección o una buena representación de temas bastante interesantes. Además, estoy viendo que está siendo el episodio más largo de todos hasta ahorita. Me parece una muy buena duración. Antes de despedirme de ustedes, les recuerdo que tengo una newsletter que envío todos los días. Se pueden inscribir en toropatrón.com. Es completamente gratuita. Todos los días envío relatos, consejos, reflexiones alrededor de los negocios digitales, alrededor del copywriting, del storytelling, de cosas que me suceden en la vida. Claro que sí, también platico un poquito sobre mí. Y bueno, como les decía, es totalmente gratuito, toropatrón.com. Si les están gustando estos episodios, nos vemos por allá. Déjenme por ahí 5 estrellitas en Spotify o un review en Apple Podcast si me están escuchando por allá. Les agradezco mucho por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo episodio. Chao.